Bueno, pues en principio darle las gracias a Pascual por haber hecho el esfuerzo que ha hecho y venir aquí al club para hablar de un tema peliagudo, ¿no? En estos días. Estamos, desde luego, muy contentos de que haya podido venir. Ya lo intentamos en otra ocasión. Había dos personas que siempre tuvieron una especial predilección por Pascual, que ya no están con nosotros, una Pepe. Pepe y Pascual siempre tenían mucha ganica de que viniera a escuchar y hablar con Pascual. Bueno, ha venido Pascual, pero ellos ya no están. No pasa nada. Bueno, pues podemos ir entrando en materia. Yo voy a hacer una pequeña presentación un poco de la situación y ya Pascual pues que continúe y luego pues establecemos un pequeño diálogo con todos. La situación en Venezuela conviene quizá enmarcarla, ¿no? Históricamente, cuál es la situación, ¿no? de estos países y en concreto en el caso de Venezuela, pero no solamente de Venezuela, de toda el área. Son países que vienen luchando de una u otra manera por la construcción de sus propios estados nacionales. Y siempre han intentado, están y siguen intentando construir esos estados nacionales en guerra con el imperialismo. En concreto, en la zona, los territorios americanos, al sur de Río Grande, territorios que de una u otra manera fueron en su momento colonias, esto ya está empezando a fallar, como siempre, colonias de España, de Portugal, de Francia, de Gran Bretaña. En el caso de España, cuando se consigue las élites burguesas nacionales sudamericanas consiguieron la independencia con ayuda, por supuesto, imprescindible de británicos y franceses, estos países se convirtieron inmediatamente, gracias al entreguismo de su burguesía, en lacayos del imperio. En aquellos momentos, sobre todo del Imperio Británico, también de Francia, y más tarde, conforme se fue construyendo la gran potencia del norte, ¿no? Los Estados Unidos, fueron incorporándose al ámbito del dominio de los Estados Unidos. Hay un libro muy interesante que yo os recomiendo, se llama Malditos Libertadores, de Augusto Zamora, en el que hace un repaso crítico precisamente de los libertadores malditos, ¿no? El gran problema que tenemos en los países de América es que tuvimos a esos libertadores, ¿no? Y esas burguesías que se han vendido siempre al capital. Esas burguesías no siempre han tenido movimientos de resistencia que hayan intentado recuperar con éxito el control de la construcción nacional desde parámetros sociales y solidarios. Pocas veces lo han tenido. Y cuando lo han tenido, siempre han luchado contra ellos, además con el apoyo del imperio. Sin ir más lejos, el caso paradigmático de Chile, donde las burguesías la burguesía chilena no dudó en aliarse con Estados Unidos para derrocar a Allende, acabar con Allende y acabar con aquel sistema, ¿no? Que pretendía crear un Estado sobre un principio de justicia social. En el caso de Venezuela, pues es algo similar. Es decir, Venezuela ha intentado, a lo largo de 20 años prácticamente, construir, y no es la primera vez, pero bueno, por no remontarnos muy atrás, reconstruir un Estado nacional teniendo en cuenta el control de sus recursos naturales y pudiendo invertir los beneficios, las ganancias de esos recursos naturales, de esa riqueza nacional como es el petróleo, en el desarrollo nacional. Educación, sanidad, infraestructura. Pero eso ha resultado prácticamente imposible, sobre todo y principalmente porque desde el primer momento el capital, el imperio, les ha bloqueado.
Las famosas sanciones, que no son más que el bloqueo absoluto, ha impedido que estos países, en este caso Venezuela, pudieran desarrollarse como Estado nacional. Y bueno, pues hemos llegado a los últimos acontecimientos, una vuelta más de tuerca, en donde no solamente el control de los recursos, o sea, el ahogo económico de Venezuela, sino que además se ha pasado a la presión política extrema, y es secuestrar a su presidente y poner unas condiciones militares, políticas, de policía, para que Venezuela vuelva al redil. Bueno, pues de eso ya que hable Pascual, de eso y de lo que él quiera, y le paso el micrófono. Hola a todos. Antes que nada, agradecer a Antonio del Ateneo por el interés en lo que yo pudiera decir, pero más todavía por el interés por lo que esté pasando en Venezuela y en América Latina. Y yo siempre digo que también agradecer a vosotros por compartir eso que vale tanto en el capitalismo, que es el tiempo para compartirlo en torno a inquietudes comunes, ¿no? Dicho esto, yo voy a hablar de lo último, es decir, a partir de ese 3 de enero, en que el ejército de Estados Unidos bombardea Venezuela, asesina a un centenar de personas, secuestra a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa y diputada Cilia Flores, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir, más allá de cualquier análisis geopolítico, hay que recordar todas las violaciones del derecho internacional que eso supone. Yo creo que eso es fundamental y es lo que uno echa de menos en las informaciones periodísticas, ¿no? Todos hablan con una naturalidad, ¿no? Como si eso no fuera una realidad desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué viola esa acción? Viola la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que establece en su artículo 2 que todos los miembros deben de abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado, que es lo que aquí se ha hecho, es una intervención militar. Solamente se puede hacer con autorización del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, que son circunstancias que no se dieron en Venezuela. Hay otro punto de la Carta de las Naciones Unidas que habla de la autodeterminación y no intervención, es decir, el principio de no intervención recuerda que los países tienen su propia soberanía política al margen de cualquier injerencia en asuntos internos. Existe otra legislación, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que los jefes de Estado gozan de inmunidad frente al arresto o detención por otro país y que no pueden ser detenidos o no pueden ser apresados porque pertenecen a esa inmunidad. Existe otra convención sobre la prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, que incluye a los diplomáticos y, por tanto, todavía más a un presidente, que se ha vulnerado. Y vulnera también diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, la 3314 del 74, que define agresión como el empleo de fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro. Esto es una agresión considerada así por la ONU. Y luego viola también el propio derecho de Estados Unidos, donde dice que cualquier acción militar contra otro país se considera que forma parte de una declaración de guerra y, por tanto, debe pasar por el Congreso estadounidense. En conclusión, secuestrar a un presidente es un acto de guerra, pero peor aún es legitimar con hechos cualquier tipo de arbitrariedad derivada de la fuerza brutal. Es decir, el problema es que si hemos aceptado esto, o si lo ha aceptado la Unión Europea, o si lo ha aceptado los medios de comunicación o los líderes políticos, a partir de ahora cualquiera se puede sentir autorizado, como ya insinuaba Zelensky, ¿no? Pues para entrar y si militarmente es más poderoso, pues llevarse a cualquier presidente y matarlo, arrestarlo o hacer lo que quiera. Es decir, la jungla, ¿verdad? Bien. Todo eso que les preocupó cuando se habló de Groenlandia, resulta que llevábamos ya algunos años haciéndolo, ¿no? Pero solamente se acordaron cuando llegó Groenlandia. Dicho esto, ahora yo voy a repasar las mentiras de Trump con las que ha intentado buscar una excusa, buscar una coartada para esas violaciones de derechos humanos. Bien. Él enumera una batería de mentiras. Por ejemplo, dice que Venezuela tiene un papel fundamental en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Pero los estudios, incluido la DEA, han dejado claro que precisamente Venezuela no tiene ningún papel importante en el tráfico de drogas. Lo tiene mucho más México o lo tiene mucho más Colombia. Trump dice que Nicolás Maduro lideraba el llamado Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico que estaba integrada por militares y altos cargos del gobierno de Venezuela. Bien.
Pues al día siguiente del secuestro, la propia Fiscalía estadounidense, que tiene que preparar los cargos para decir por qué hemos detenido a este señor y qué queremos hacer con este señor que nos han traído los marines, dice que el cártel de los soles no existe. No existe, igual que no existía en Irán las armas de destrucción masiva, ¿no? Unos cárteles de los soles que se han hartado nuestros propios medios de comunicación de hablar todo el tiempo de los cárteles de los soles. Bueno, pues no existe, lo ha dicho el fiscal. La persona que está buscando todos los delitos que le puedan encasquetar a Nicolás Maduro ha dicho que el cártel de los soles no existe y por tanto no existe ningún liderazgo de un cártel que no existe, ¿no? Lo siguiente es que dice que secuestra a Maduro y actúa para poder disponer del petróleo venezolano, ¿no? Comercializar con él y todo eso. En realidad nadie en Venezuela se oponía, al contrario. Las sanciones eran lo que le impedía, que quien más tenía interés en vender petróleo a Estados Unidos era la propia Venezuela, porque como todo el mundo que tiene un producto que se puede vender y generar divisas, pues lo que quiere es venderlo, ¿no? De hecho, las sanciones lo impedían y el único respiradero que estaba teniendo en los últimos años Venezuela era el petróleo que le vendía a Chevron, a una empresa estadounidense que el propio Biden prohíbe, que luego le da una exención durante 6 meses, que luego Trump prohíbe, que le da una exención durante 6 meses, es decir, que en teoría, en Venezuela en todo momento estaba dispuesto y encantado de vender petróleo a Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, vamos, como cualquier país en este momento, al margen de regímenes políticos e ideológicos, comercializar, vender es lo que todo el mundo quiere. Dicho esto, ya vamos a entrar en temas ya más complejos y delicados e interpretativos, ¿no? Es decir, han circulado, supongo que las habéis oído todos, diversas tesis que intentan explicar cómo se desarrolla ese ataque militar, ¿no? Hay una tesis que dice que ese ataque se produce tras una negociación previa y hay un acuerdo, ¿no? Porque es evidente que a todos nos asombró, ¿no? La rapidez, la brillantez, la eficacia desde el punto de vista militar estadounidense con la que se desarrolla ese bombardeo y esa extracción, como le gusta decir a ellos, ¿no? Es decir, existe una tesis que dice que todo eso estaba hablado ya, que se aceptaba que no fuera María Corina Machado, que se aceptaba que fuera Delcy y el resto del gobierno, y a cambio de eso, pues se secuestran a Maduro. Estaba todo hablado y era todo un pasteleo. Bien, hay otra tesis que habla de una tradición venezolana, no se sabe hasta dónde, que hay una infiltración en el circuito cercano del presidente y que llega, y esa tradición, pues no se sabe si es alguien de su seguridad, si es alguien de los militares, si es alguien del ejército o si es la propia Delcy. Hay una tradición de diferente nivel. La tercera es que hemos llegado simplemente a una tremenda acción militar de eficacia estadounidense que cuenta con una tecnología espectacular y que gracias a eso consigue este resultado. La cuarta, que sencillamente estamos ante una ineficacia y una incompetencia por parte de la inteligencia y el ejército venezolano que explica que el ejército estadounidense lo haya tenido todo tan fácil. Bien, de estas 4, yo creo que las 2 primeras, independiente de que a algunas personas les pueden parecer lógicas o pueden hacerlo con buena intención, es evidente que sirven a un objetivo político estadounidense de querer sembrar la duda sobre la honradez del gobierno venezolano, sembrar el conflicto, la cizaña entre el gobierno venezolano y el chavismo, que era esa guerra psicológica de que quién ha traicionado, estos los que están ahora no son los nuestros, sino que están ahí fruto de una traición, ¿no? Y lo que es real es que no existe ninguna prueba de todo eso, no existe ningún elemento que lo avale y que es una estrategia militar, evidentemente, para sembrar la discordia y la desconfianza. Hay una versión que yo creo bastante razonable, que el otro día se filtró en un audio, que es que, y a mí me parece muy coherente, ¿no? Que es la de que se hace la operación militar con esa eficacia, logran secuestrar a Maduro y a continuación le dicen a decir que o seguimos, ¿no? O aceptas estar en el gobierno en unas determinadas condiciones de acuerdo que luego veremos, ¿no? Y eso pues resulta razonable. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Lo que es indiscutible, en mi opinión, porque ya hemos visto varios escenarios y varias posibilidades en las que no sabemos. Lo que es indiscutible, bueno, que no tenemos que olvidar que la superioridad militar estadounidense es absoluta, que no hay ningún país del planeta que tenga la preparación ni la capacidad para impedir afrontar la fuerza abrumadora y brutal
de una operación militar estadounidense y que no hay ninguna nación, por muy políticamente que esté unida, por muy moralmente que se considere y por mucho apoyo ciudadano que tenga, no existe nadie en condiciones de enfrentar un ataque militar de Estados Unidos. Yo creo que eso es... Y que hacerlo supone simplemente inmolarse militarmente. Bien. Segundo, otra cosa indiscutible que ha pasado es que la decisión de Trump de llevar a cabo esta operación en lugar de una invasión a gran escala es una prueba de poder de la revolución bolivariana. Es decir, si yo no he desmontado todas las instituciones, no he desmontado todo el gobierno y se ha mantenido la cohesión de todas las Fuerzas Armadas, es decir, nadie ha intentado dar un golpe de Estado, las milicias siguen estando a la orden del mismo gobierno y es porque el ejército estadounidense sabe que no podía desmantelar todas las estructuras. Cuando digo todas las estructuras, quiere decir los tribunales, los gobiernos, el Ministerio de Defensa, los servicios de inteligencia, la fiscalía, todo eso no lo puede desmantelar porque sabe que detrás hay un pueblo y una institucionalidad que lo está apoyando. Y por mucho que ellos quisieran, pues evidentemente no han sido capaces de derrotar absolutamente al gobierno, en este caso el enemigo, que era Venezuela. No olvidemos también otro elemento importante, la oposición interna que hay en Estados Unidos. Es decir, existe, yo creo, un importante rechazo en Estados Unidos a las intervenciones militares. Yo quiero recordar que gran parte de esa base ultraderechista MAGA la convencieron, porque ya se ha dado cuenta, luego hablaré también de eso, de que todas estas intervenciones militares lo único que están haciendo es generar pobreza en la ciudadanía estadounidense y no están logrando mejorar su nivel de vida. Entonces ya hay mucha gente que dice, bueno, pues ya va siendo hora de que alguien se preocupe de nosotros y se deje por aquí las aventuras militares por el mundo. Gente de derechas, de la que apoya y que forma parte del discurso. Además de Trump, recordáis eso de que dijo, yo voy a firmar no sé cuántas paces y en 24 horas va a llegar la paz de guerra de Ucrania. Si dice eso es porque sabe que esa moto vende, ¿no? Y esa moto vende y evidentemente les ha engañado, pero evidentemente eso crea un estado de ánimo de gente enfadada con eso. Y luego, Estados Unidos ya ha aprendido que es magnífico para llegar a un país para arrasar con un gobierno, pero luego no puede quedarse con los recursos ni poder quedarse con el país. A ver, ¿os acordáis de que el 1 de mayo del 2003 había una foto que recordaréis que era George Bush con el portaaviones Abraham Lincoln en California diciendo ya hemos derrocado a Saddam Hussein, misión cumplida, ¿no? Bien, pues no es que se hubiera acabado la misión, es que entonces empezó una guerra de 8 años en la que se perdieron 500.000 de vidas iraquíes, 4.500 soldados y al final se tuvo que ir a Estados Unidos, no se quedó con el petróleo de Irak, murió un montón de gente y lo único que hizo fue pues, un poco pues, como Belis en los cómics. Sabe llegar allí, sabe liarse a tortas, sabe romperlo todo, pero no sabe hacer nada más, ¿no? Y no saca nada por eso. Pero es que eso que sucedió en Irak, sucedió en Afganistán, sucedió en Libia. Hay un libro magnífico de Chomsky y Prasad que se llama La retirada, en el que explica que nunca ganan ni logran llevarse los recursos. Ese mantra que tenemos la izquierda de que se lleva el petróleo de Libia o se lleva el petróleo de Irak, no es verdad, no son capaces de llevarse nada. No se llevan nada porque es tal el quilombo que montan y el descontrol que montan y lo que desestructura en el país que ya no tienen capacidad de presencia militar ni para saquearlo. No lo pueden saquear. De hecho, la teoría de Prasad y de Chomsky es que ellos actúan y derrocan gobiernos al modo de Goodfather, del Padrino, que dice, el que me ha respondido, yo lo tumbo y lo mato, ¿no? Para que el mundo sepa quién manda aquí, pero no porque sean capaces de llevarse recursos, ¿no? De hecho, los mejores negocios se hacen en la paz. Es decir, durante los 20 años que duró la invasión de Afganistán, ninguna empresa sacó ni un solo beneficio, ¿no? La siguiente realidad, que es a la que voy, el hecho de que Estados Unidos haya dejado a toda la cúpula y toda la administración chavista es una prueba del poder del chavismo, porque Marco Rubio sabe que si desmantela, que lo puede desmantelar, evidentemente, todo ese gobierno chavista, pues los 4 misiles más se los carga a todos, ¿no?
pero ya se han dado cuenta, han aprendido de que destrozándolo todo no sacamos nosotros nada. Es decir, tenemos que aceptar el fracaso de que no podemos deshacernos de toda la institucionalidad revolucionaria bolivariana, porque el país quedaría siempre convertido en un baño de sangre y no sacaríamos nada en claro. Por eso hace un ataque militar quirúrgico, por llamarlo de alguna manera, que lo que lleva incluido es la impotencia y la frustración de que no sabe, de que no se atreve a seguir más allá, porque sabe que no ganaría. Os recuerdo un pequeño detalle. El ministro de Interior, Diosdado, tiene un buque captura por 25 millones por parte de Estados Unidos. Entonces resulta curioso que decir, yo ya gobierno aquí, yo ya mando, yo ya controlo el país, pero te recuerdo que el ministro del Interior es un señor al que tú estás poniéndole un precio de 25 millones. A lo mejor no controlar mucho si al señor por el que pide 25 millones sigue siendo el ministro del Interior, ¿no? ¿Qué es lo que pasó entonces? Ellos pensaron que, primero, Venezuela colapsaría con las sanciones. Colapsar, ¿qué quiere decir? Que la gente se levanta, que una parte del ejército se rebela, que una parte del gobierno se desmarca y hay una crisis de gobierno. Primero, con las sanciones piensa que se va a colapsar el régimen venezolano. Después piensa que colapsaría con la amenaza militar de llevar destructores y portaaviones a todo el Caribe. Bueno, ya les va a dar miedo, algunos militares van a decir, joder, que van a venir, yo casi que bórreme aquí, yo ya no quiero saber nada de este ejército. Después piensan que cerrando el espacio aéreo, que es otra agresión impresionante, también va a colapsar el país y tampoco colapsa. Se dedican a asesinar lanchas en el Caribe diciendo que son narcos y también eso crearía una zozobra que también colapsaría. Y al final, claro, ya solo nos queda, no ha colapsado nada que lo que hemos hecho, solo nos queda entrar a tiros y llevarlos al presidente, a ver si así ya colapsa, ¿no? Bueno, pues han entrado a tiros a llevar al presidente y sigue sin colapsar, sigue todo ahí. Sigue de presidenta la vicepresidenta, sigue Diosdado Cabello, el mismo ministro de Interior, sigue el mismo ministro de Defensa, sigue gobernando el PSUV, ¿no? Y las instituciones siguen todas igual. Mientras Trump dice que ya dirige el país, Delcy Rodríguez está convocando manifestaciones pidiendo la vuelta del presidente y de su esposa y diciendo que ese país es de los venezolanos. Marco Rubio está reconociendo que la líder de la oposición, que todos decían que era la presidenta legítima, casi que mejor no vaya porque a lo mejor no consigue tanto apoyo y tanto éxito como decíamos antes, ¿no? Y que mejor no vaya. Es decir, no hay condiciones para crear una alternativa de poder. Y ahora el debate es cómo queda el poder en Venezuela, que esa es la discusión de la que yo tampoco tengo la respuesta infalible, pero creo que podemos intentar analizar lo que está pasando. Yo creo que ahora hay 4 grupos de poder, 4 tensiones, 4 vectores de fuerza en Venezuela. Que de derecha a izquierda serían una ultraderecha de la oposición, que son los que consideran que Trump no debería haberse quedado en Delcy, sino que tenía que haber seguido, tenía que haber seguido bombardeando, cargarse a todos los ministros, deshacer el gobierno, poner a María Corina Machado, y ahí se encuentra toda esa ultraderecha que hay en Estados Unidos de algunos, y en España, en el barrio Salamanca, es el discurso que tiene Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, que dice que que mierda es esta de que sigan los chavistas, que hay que cargárselos y hay que poner a María Corina Machado. Esa es la ultraderecha, la que no le importa nada que pueda haber violencia o caos, porque ellos lo que quieren es rencor y odio y cargarse a todo lo que huela a la revolución bolivariana. Luego hay un realismo de los agresores, que es donde se sitúa Trump y Marco Rubio, que evidentemente ellos quisieran hacer lo de la ultraderecha, pero son conscientes de que si hacen eso, primero va a haber una crisis humanitaria de migración masiva a Estados Unidos, segundo, no van a poder explotar el petróleo ni gratis ni pagando, va a ser el quilombo de Libia o el de Irak, ¿no? Y que necesitan mantener unas estructuras y una institucionalidad para intentar ponerlas al servicio de Estados Unidos y sus empresas, ¿no? Y los únicos que pueden mantener las estructuras es el chavismo, igual que si no lo hubieran cagado en Irak, hubiera sido el partido Baaz. Pero como se lo cargaron, pues al final montado lo que era. Eso es lo que han aprendido. El otro vector de fuerza, el tercero, sería el gobierno pragmático de Delcy y su entorno, que saben que no pueden enfrentar militarmente a Estados Unidos, que sería un suicidio,
que no quieren que se produzca un baño de sangre en el país, ¿no? Y que están actuando con una pistola en la nuca y están aceptando y asumiendo, evidentemente, concesiones, humillaciones, posiblemente las podríamos decir así, contradicciones, ¿no? Con respecto a ese poder estadounidense que les tiene la pistola en la nuca. Y luego tiene que haber, hay un chavismo radical de base, ¿no? Los colectivos, los tupamaros, una gente de base, que ellos se sienten evidentemente muy humillados por esa pérdida de soberanía, muy indignados con que se cambie la ley de hidrocarburos que aprobó Chávez, y que probablemente se movilizarían y no les importaría los disturbios con tal de mantener un concepto de dignidad y de soberanía que les parece que está atropellado. Bien, ahora cada uno de nosotros, en función de su ideología, pues se ubicaría en uno de estos cuatro, ¿no? Espero que ustedes se ubiquen en el tercero y el cuarto, y no en el primero y el segundo. Pero eso es lo que hay ahí. Entonces, dependiendo de las posiciones de lo que uno crea, eso es una realidad así, ¿no? Claro, cada uno de estos grupos intenta presionar a los de al lado. Me explico. Los de la extrema derecha quieren presionar a Trump para que intervenga más contra la administración chavista, presione más, detenga más, quite al ministro de Interior, bombardee más, ponga a otros frente del gobierno, meta marcía, ¿no? Trump intenta agradar a ese grupo diciendo, no, tranquilos, aquí el gobierno soy yo, si Venezuela somos nosotros los que mandamos. Esto es un... ¿Os acordáis el mapa ese que puso, que le pintó la bandera estadounidense? Sí, esto es nuestro ya, ¿no? Siderci es un títere que hace lo que le digamos nosotros, ¿no? Y claro, alimenta los rumores de la traición de Delcy para decir, esto ya todo es pan comido, ¿no? Claro, al mismo tiempo Trump presiona a Delcy, ¿no? Para que no le venda petróleo a China, no se lo venda a Cuba, firme acuerdos con las empresas estadounidenses y más presiones más brutales para desmoralizar al gobierno chavista, para demostrar, bueno, la pistola, va acercando la pistola para presionar a Delcy. Delcy se enfrenta a Trump y le pide la vuelta de Maduro y de Cilia, le recuerda que ella es el gobierno y que es un país soberano, y con eso también hay que decirlo, con eso también Delcy intenta contentar a los que están a su izquierda, para decirle, no, tranquilo, que aquí gobernamos nosotros, ¿no? Y el chavismo presiona a Delcy para que no, para que siga exigiendo la liberación de Maduro y para que esté muy atento a lo que pasa con sus recursos, ¿no? Claro, todos esos quieren ganarse el apoyo popular de su parroquia y todos esos probablemente estén mintiendo un poco. Claro, todos estarían con su posverdad, ¿no? Es decir, ni es verdad que Trump controle Venezuela, ni es verdad que Delcy controle Venezuela. Es evidente, todo eso lo sabemos, no nos vamos a engañar, ¿no? No puede ser que Estados Unidos controle toda Venezuela porque no hay estadounidenses. Es decir, no se ha llenado esos estadounidenses dentro de PDVSA, por ejemplo, ¿no? Y es evidente que Delcy ha perdido soberanía porque se están liberando presos, que se suponía que eran terroristas, y se ha abierto la embajada de Estados Unidos, lo cual evidentemente es una humillación que al mes de bombardearte tú abras la embajada del país que estuvo en guerra contigo, ¿no? Y el chavismo de base, ese que estábamos diciendo radical, también está callando porque no tiene más remedio, porque sabe que el levantamiento supone sangre, ¿no? Evidentemente, yo no me voy a posicionar sobre qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Creo que ya demasiadas veces nosotros en nuestros países ricos nos hemos hinchado a decir esa guerrilla que no tenían que haber firmado la paz, esa guerrilla que ahora tenían que hacer esto es no sé qué, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hace falta un poquito de humildad y entender que no somos venezolanos, que el elemento y la presión que tienen es inevitable y que, como decía Fidel, esos superizquierdistas que van diciendo que hay que levantarse y que hay que combatir hasta inmolarse, pues a lo mejor, si no estás allí, no eres el más legítimo para hacerlo, ¿no? Voy a hablar también de algo que siempre se pregunta, que es el papel de Rusia y de China. Creo que otra ingenuidad de la izquierda es pensar que China y Rusia van a salvar el mundo, ¿no? Bueno, pues no, sobre todo porque ante un pistolero malo que tira misiles, la opción no es el pistolero bueno que tire otros misiles, ¿no? Por mucho que tengamos claro que el primero es muy malo y el otro no sabemos si es bueno, pero más malo seguro que no,
¿no? Pero evidentemente la solución no puede ser esa, ¿no? Yo creo que lo que ocurrirá aquí es que las potencias tomarán nota de este comportamiento del otro y en función de eso ellos ahora se considerarán legitimados para hacer lo que les convenga en su zona de influencia. Pero es que además siempre fue así, es decir, la Guerra Fría fue una guerra de que todo el mundo se las come doradas, es decir, en la Guerra Fría Estados Unidos da un golpe en Chile y la Unión Soviética se la aguanta. Y en la Guerra Fría la Unión Soviética invade Checoslovaquia y el mundo occidental se lo aguanta, porque evidentemente todos saben que la Guerra Fría consiste en eso, es decir, la tensión geopolítica consiste en que no podemos liarnos la parda a tirar misilazos así, entonces no pueden pretender que llegue China con un portaaviones o que llegue Rusia con un portaaviones. Harán cada uno, ahora tomarán nota y se consideran legitimados para actuar en su zona de influencia. A lo mejor ahora China dice, bueno, pues ahora yo cuando quiera pues puedo entrar en Taiwán. En su caso, legalmente impecable, porque Taiwán es China. O podría apoyar, si mañana hay una revuelta en Corea del Norte, pues llega China a saco y sofoca una rebelión en Corea del Norte o en un Nepal o en un Birmania, países que en este momento son filochinos, si la cosa se pone mal, pues se consideran legitimados y entonces se la envainará Trump, ¿no? Y Rusia, bueno, Rusia ya tiene bastante con Ucrania, ¿no? Que evidentemente es otra moneda más, otra legitimidad que le da para seguir en su guerra con Ucrania. Luego está la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea yo creo que solamente hay dos palabras que se me ocurren, que son nulidad y hipocresía. Es decir, cada día vemos ejemplos de ambas, ¿no? Estamos expulsados de cualquier debate sobre Ucrania, sobre América Latina, sobre Palestina, no pintamos una mierda en ninguna discusión, en ningún debate, en ningún foro y en ningún sitio, ¿no? No pintamos nada. Aceptamos todas las violaciones del derecho internacional. Si os dais cuenta, solo hacemos palabras. Hacemos resoluciones, hemos reconocido ya 50 veces a Palestina, ¿no? Ya no sé cuántas veces vamos a reconocer a Palestina, pero son palabras, ¿no? En cambio, Irán, hay unos disturbios en Irán, muere gente, presumiblemente, o no, por represión del gobierno, en 5 minutos tenemos sanciones contra Irán. Eso ahí ya no son palabras. El tema es que para los amigos tenemos palabras. No hay ni una sola sanción con Israel, no hay ninguna sanción contra Estados Unidos y para nosotros inmediatamente hay sanciones. Pero simplemente, Estados Unidos ha atacado a Venezuela. No, eso es una violación de derecho internacional. Palabras, pero no hay sanciones, ¿no? Eso es lo que hacemos. Seguimos con nuestro espantajo de que Putin vaya a Lisboa. Le aplicamos aranceles a China y nos estamos suicidando porque ya no tenemos que tener coches eléctricos porque claro, como son chinos, que son más baratos, ya no nos compensa. Así que seguiremos con la gasolina porque los coches eléctricos ahora son malos porque son chinos, ¿no? Y mientras tanto, nuestro amigo americano nos sigue aplicando los aranceles y asumiendo esa cosa surrealista de que estamos en contra de que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN, pero seguimos siendo de la OTAN y entonces ahora para emanciparnos de Estados Unidos, porque ya no nos garantiza la paz en Europa, hemos decidido que vamos a comprar las armas que dice Estados Unidos a Estados Unidos, más o menos, ¿no? El resultado es evidente y si uno observa el panorama político, comprueba con tristeza, y esto yo creo que hay que decirlo, que en este momento las fuerzas europeas que más están gritando para salir de la OTAN, para salir de la Unión Europea, para dejar de enviar el dinero a Ucrania y terminar con las sanciones a Rusia, son la ultraderecha. Tremendo. La izquierda está promoviendo manifestaciones contra el gobierno de Irán con la foto del hijo del Shah, del otro día. Estamos desautorizando a los líderes europeos por el poderoso argumento de que Orbán es homófobo, ¿no? Y en realidad lo que les molesta es que Orbán no está aplicando sanciones contra Rusia y está comprando gas, porque ha llegado a la conclusión de que en Hungría hace frío en invierno y el gas ruso pues le viene bien. Así de sencillo, ¿no? Creo que ya solo nos queda, y voy terminando, observar el paso del tiempo en Venezuela. Creo que Trump no tiene una solución a corto plazo. Su idea es ir exprimiendo, ir deshidratando al gobierno chavista, a ver si poco a poco va perdiendo fuerza
ese bloque bolivariano y puede ir relegando al chavismo. Creo que hay algo que tiene a su favor, y es que en Venezuela primero, vienen de unas sanciones tremendas y de un sufrimiento tremendo, hasta el punto de que, teniendo en cuenta que hay petróleo literalmente para dar y para vender, por mucho que les saque petróleo a Estados Unidos, aún va a quedar ganancia para el venezolano, hasta el punto de que a lo mejor tristemente mejore su nivel de vida ahora que cuando estaba con las sanciones. Pero quiero recordar también esas bases MAGA que le apoyaron y que si no ven ningún beneficio en toda esta intervención, pues le van a decir que a dónde vas. Cada vez tiene más contestación entre los sectores republicanos, ¿no? Están viendo, como señalé en Irak o en Libia, que el lobby militar es el que les está generando muchas muertes, mucho gasto y pocos beneficios. Las empresas petroleras le han dicho a Trump que esto es muy complicado, así más o menos, esto necesitamos 10 años de inversiones, meter dinero durante 10 años y yo no sé qué coño va a pasar en este país los próximos 10 años como para meterle pasta, ¿sabes? Así que me lo voy a pensar un poquito y así eso veremos, ¿no? Con lo cual tampoco parece que le vaya a conseguir allí mucho beneficio. Voy a terminar con una anécdota de la historia que yo creo que es un símil que vale la pena recordar. Cuando Lenin gana la revolución rusa y llega al poder, ¿no? La primera medida internacional que hace, era la Primera Guerra Mundial, es aceptar la humillación que le somete a Alemania para poder salir de la guerra. Alemania le dice, quiero territorio donde vive la tercera parte de la población rusa, me quedo con el 50% de la industria, me quedo con el 90% de tu mina de carbón y entonces te dejo que te salgas de la guerra. Lenin es consciente de que tiene un ejército destrozado, de que no puede haber ninguna revolución rusa que avance si está metido en ese quilombo de la Primera Guerra Mundial y acepta y aguanta todas esas humillaciones para poder salir de ahí y levantar el país. Hay unos grupos comunistas, muy de izquierda, que dicen que es un traidor, que incluso le intentan asesinar, porque dicen que les ha traicionado aceptando esa humillación de Alemania. Y eso se llama el acuerdo de Brest-Litovsk. Y al cabo de 2 meses, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y Rusia recupera todas esas concesiones que le había hecho a Alemania. Quiero contar con esto que unas determinadas negociaciones y una determinada humillación incluso por parte de Venezuela se puede entender si te sirve para mantener todavía tu espacio político, si sirve para evitar una aniquilación total, si sirve para que Venezuela y Cuba todavía sigan como retaguardia con mucho sufrimiento del socialismo en el sur global, ¿no? Que el gobierno, que el petróleo se pierde y se recupera. Lo que es, si se pierde es muy difícil de recuperar, ya es un gobierno y es un modelo político, ¿no? Que es lo que le puede pasar a Venezuela. El gobierno venezolano yo creo que está con la esperanza de que pueden pasar muchas cosas en Estados Unidos para que cambien. Puede ser que Trump termine entrampado en alguno de sus líos judiciales, en algún papeles de que vayan más allá lejos, que la justicia diga que esos aranceles no son legales, tenga que devolverlos y que un país en bancarrota que colapse. Puede haber un adelanto electoral, puede ser que en noviembre pierda totalmente las legislativas, como ya está viendo en todos los sitios, o puede que el próximo francotirador tenga mejor puntería y vaya 2 dedos más para el bueno. O sea que todas esas cosas podrían ser la esperanza para Venezuela. Gracias. Sí, eso es lo que iba a decir ahora. Si Venezuela no tiene una constitución como todos los países tienen, en donde se prevea la regulación de casos como este, cuál sea la solución más legal. Eso por un lado, y por otro lado, creo que todavía existe un Tribunal Internacional de Justicia que debería intervenir aquí para solucionar y darle la razón al que la tenga.
Bueno, vamos por partes. Hay una constitución, evidentemente. De hecho, todas estas concesiones que se están... Si no le importa, perdón. si Sí. no, yo no lo digo muy bien. Hay una constitución que además para ellos es muy reverenciada, ¿no? Y de hecho todos los cambios que tienen que hacer tienen que pasar por un determinado proceso legal, ¿no? De hecho ha cambiado la ley, es decir, como las inversiones extranjeras en petróleo, las empresas petroleras, ahora son mucho más fáciles y con condiciones mucho más leoninas para quedarse con los beneficios, ha tenido que aprobarse en la Asamblea una nueva ley de hidrocarburos. Para poder liberar a estos presos ha habido que hacerse una ley de amnistía. Es decir, que todo esto se está haciendo cumpliendo el procedimiento legal que establece. Ninguna de estas cosas viola la Constitución, porque como todos sabemos, las constituciones son unas leyes marco, ¿no? Donde cabe mucho. Entonces, lo que sí que está claro es que todo se está haciendo con la institucionalidad que corresponde en la legislación. Tribunales hay dos. Hay una Corte Penal Internacional y un Tribunal Penal Internacional. Uno de ellos actúa contra países y otro actúa contra personas, ¿no? Evidentemente, ninguno es eficaz como ninguna norma internacional por muchas razones. Una, porque, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado la Corte Penal Internacional, con lo cual no se le puede aplicar a ningún estadounidense ninguna sanción, ¿no? Y en teoría, el órgano adecuado para esto sería el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que decreta quién ha violado la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Pero todos sabemos que el Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado porque el derecho de veto que en este momento tienen, pues Estados Unidos y Francia, que con toda seguridad se pondría también del lado de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que las vías institucionales, las vías de las leyes internacionales están bloqueadas y desgraciadamente yo diría que incluso cada vez más desmanteladas. Sí, Mónica. Muchas gracias. ¿Cómo se ha visto, si es que se ha podido entender allí el gesto este de Corina Machado de irse a regalarle el Nobel de la Paz al Trump? Porque la derecha lo ha visto bien, conveniente, allí en Venezuela, para ver si, no sé. Claro, son muchas barbaridades las de María Corina Machado. Y yo creo que el hecho de que haya insinuado que hay que seguir bombardeando y que le parezca bien eso, ¿no? Claro, ellos se acogen a que la operación militar ha sido relativamente limpia, ¿no? Y eso pues les da una cierta carácter no agresivo, pero bueno, todo el mundo sabe, incluso los venezolanos ya han visto cómo algo tan quirúrgico como eso, cómo ha sido. Porque claro, cuando tú has estado en Caracas y has visto durante 2 horas bombardear, ¿no? Por mucho que te digan, pues ha habido una cosa muy quirúrgica, que solo han muerto 100 y se han llevado al presidente. Y dices, hostia puta, pero yo he estado durante 2 horas oyendo la bomba que caía en mi ciudad, ¿no? Entonces, pues imagínate que vaya que a por otro y que te dan unas 2 horas más en encontrarlo. Claro, que ya son... es decir, yo creo que eso, que es una cosa que Corina Machado ha apoyado, evidentemente ha tenido un alto coste político, ¿no? Lo del premio Nobel, evidentemente, es otra cosa ridiculez que también se está utilizando por parte de la izquierda y la propia derecha, que ya se da cuenta. Y luego que hay una... que la derecha venezolana pues nunca ha estado unida, como la cubana. Es decir, aquí el problema es que toda esta derecha ha estado financiada y subvencionada. Y cuando está financiada y subvencionada, todo el mundo actúa modulado por el dinero que te pagan, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos le paga a uno, pues entonces ese se vuelve mucho más virulento, pero entonces el otro se enfada porque no le han pagado. Y entonces, el problema es cuando tú tienes una oposición que se mueve por el dinero que le está pagando una potencia extranjera, pues nunca puedes esperar ni coherencia, ni apoyo, ni línea de trabajo constante, ni principios, ni valores. Yo te quería... Camarada, y en cuanto a la postura que está adoptando el Partido Comunista Venezolano desde su ruptura de 2 años atrás con Maduro y demás, ¿cómo se explica? Yo intento estar informado al respecto, pero no termino de cuadrar las posiciones que toman a veces y sobre todo con el conflicto del último de España, las posiciones que está tomando el Partido Comunista Venezolano respecto al Jesús. Bueno, lo que ocurre es que también en todos los gobiernos díscolos para Estados Unidos siempre se ha hecho la jugada de intentar financiar, apoyar a todo disidente, aunque no fuera políticamente de derechas.
Históricamente, hasta con Chávez, uno de los grupos más significados de oposición a Chávez eran los anarquistas, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente, y te encontrabas unos anarquistas que tenían mejores revistas, mejores radios y mejor todo que en ningún lado del mundo. No hay como ser anarquista o comunista, ¿entiendes? En un país bajo un gobierno enemigo de Estados Unidos, ¿no? Hay comunistas en el gobierno de Maduro y hay un partido comunista en la oposición. Pero te recuerdo que en Irak había ministros comunistas y grupos armados comunistas luchando contra Saddam Hussein, ¿no? Es decir, siempre lo hay, ¿no? Y de hecho ya en nuestra guerra civil, y entonces no estaba Estados Unidos metido, ya sabíamos todos, ¿no? Es decir, que había alguien bajo banderas de izquierda que estaba operando en los términos que estaba operando, ¿no? Algunas veces la verdad es que no hace falta ni que les paguen, porque ya somos así también de izquierda, ¿eh? Pero bueno, en este momento lo que sí te puedo asegurar en el caso de Venezuela y en el caso de muchos países es que es muy fácil encontrar unos comunistas. Bueno, en el caso de Siria, seguro que hay filocomunistas que estaban con Al-Assad, ¿no? Y comunistas que estaban en la cárcel bajo Al-Assad, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, es decir, que siempre tienes que pensar que eso sucede. ¿Y cuál es la situación ahora mismo judicial de Maduro? ¿Sabe algo? Y luego hay también, es verdad que lo ha justificado ya de algún modo, pero me gustaría que profundizaras un poco más, si te parece. Sí. Es decir, el sector chavista fuerte, duro, que siempre pues, ha mantenido pues, un discurso muy épico, marcial, Claro. contra el imperialismo, etc. Es decir, ¿qué ocurre? Que parece que, bueno, pues lógicamente está, digamos, Misi desaparecido y a lo mejor tal vez es porque si no fuera tan fuerte y tan importante y tan como a lo mejor podía parecerlo y por eso Estados Unidos pues, Claro. también ha actuado como ha actuado, o sea, digamos, bueno, le preguntado de que iba claro. con esa seguridad de que iba a conseguir o que claro. la acción tendría sido brillante, como otra. Claro. Bueno, me preguntan dos cosas. La primera, evidentemente, estamos en el proceso en el que el fiscal está preparando los cargos y su defensa está en Maduro y su defensa está preparando la defensa. La principal defensa va a ser la de que es una detención ilegal, ¿no? Que no sabemos qué visos tendrá eso. Es verdad que el juez parece ser que es progresista, ¿no? Con lo cual no se descarta que no le salga tan bien la operación a Trump en el juicio con Maduro. Pero bueno, como todos los juicios de esta índole, ya tendrá unos años como para que ya el resultado político ya sea efectivo, independientemente de lo que le pase a él, entiendo. Lo otro es una gran pregunta y sin duda uno se plantea, ¿no? Es decir, vale, muy bien, entendemos lo del CI, bien, entendemos lo de la cúpula, pero toda esta gente que está viendo estas humillaciones tremendas, ¿no? No se levanta, no se mueve, no se indigna, no hay alguien que de vez en cuando pegue una patada, ¿no? Yo a las 2 semanas le pregunté a alguien que trabajaba con los sectores barriales más radicales y les pregunté, ¿qué dicen ellos? Y su respuesta es que no nos vuelvan a bombardear. No sé si me estoy explicando. Es decir, claro, es tremendo. Si ahora me quieres decir algo que no te voy a quitar la razón, pero entonces, aquí tanta milicia, tanta espada de Bolívar, tanto entrenamiento, tanto ejército que tenemos para esto, porque el otro día yo había una declaración del ministro de Defensa que me resultaban muy traumáticas, porque él dice, pues sí, efectivamente, no sacamos ningún avión a enfrentar a los de Estados Unidos porque ellos eran mucho más y hubiera sido mandar a la muerte a nuestros pilotos. Claro, tú dices, bueno, ya, pues entonces no sé para qué tuvimos ejército. Claro, si me lo pones así, entonces no sé ni para qué tenemos ejército, ni para qué hacemos desfiles militares, ni para qué no gastamos dinero en aviones. Y claro, si al final resulta que el enemigo es ese y nunca vamos a ser capaces de enfrentarlo, pues entonces ¿para qué estamos en este bucle de no sé, ¿no? No, si es que la respuesta no es fácil, ¿no? Es decir, tú intentas, claro, es decir, y si mañana Estados Unidos nos quiere invadir a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a nuestros aviones para que lo maten inmediatamente? ¿Hacemos un desfile? Pues nosotros también hacemos todas estas cositas, ¿eh? Nosotros también tenemos aquí desfiles, tenemos un ejército estupendo para enfrentarnos, no sé, para Somalia, ¿no? Pero si viene Estados Unidos, ¿no? Mañana dice Estados Unidos que Baleares es el suyo, ¿no? ¿Qué hacemos?
Nos enfrentamos, porque ahí tuvimos un desfile, hay con muchos soldaditos y muchas armas, y tenemos muchos aviones, ¿no? Pues habrá que usarlos, coño, ya lo están invadiendo, ¿no? Pero por otro lado, alguien te dice, pues casi que se queden en Baleares, porque ¿para qué? Nos van a matar y se les va a quedar igual. El que te diga eso no le falta razón, ¿verdad? Y el que te diga, para esta mierda hemos tenido un ejército y llevamos toda la vida pagando a los militares, para que luego cuando nos invadan y nos quiten Baleares nos sacamos, ¿verdad? Claro. Ese es el problema. Es decir, el problema de las relaciones internacionales es que es la jungla. No funciona el derecho internacional. No funciona nada. ¿Entiendes? Es un patio de un colegio. Y el más fuerte pega. Y eso es tremendo. ¿Qué querías? Sí, Sí, a ver, pues. mi ignorancia, pero no se saca beneficio entre cerca a nivel de sector, a nivel económico o algo, porque aquí está muy bien, porque tampoco me cuaja que lo hagan porque por principio no creo que sea contra. Claro, vale, no es ignorancia, porque los analistas tienen claro que el beneficio que se sacaba aquí eran dos. Primero, cortar el proceso de desdolarización que se estaba haciendo en Venezuela, ¿no? Que le estaba vendiéndole el petróleo a China y a otros países y no en dólares. Y sabemos que en este momento lo que más le preocupa a Estados Unidos y a su economía es que el mundo se mueva por una moneda que no sea el dólar, ¿no? Y eso estaba sucediendo con el petróleo de Venezuela, que estaba vendiendo a China y en yuanes, con lo cual ya estaba haciéndole mucho daño al petrodólar, que era por excelencia el mecanismo con el que controlaba la economía de Estados Unidos. Segundo, aún te voy a decir más, a Estados Unidos no le hace falta petróleo. Estados Unidos tiene con el fracking todo el petróleo que necesita. Lo que necesita es que el petróleo sea caro. Y para conseguir que el petróleo sea caro, hace falta joder a Venezuela y a Irán, sin necesidad de quedarse con el petróleo de Venezuela y de Irán. Simplemente con joderles a ellos, ¿entiendes? Ya el petróleo se mantiene alto y ellos tienen petróleo. Entonces, está bloqueándole el desarrollo a una China, a una India, a todo el resto de las potencias emergentes que lo va a tener complicado, ¿no? Esto es algo así como decir, yo tengo suficiente pan en mi casa, ¿no? Y no necesito quitarle el pan al otro. Lo que sí que quiero es que el del frente se muera de hambre, entonces le tengo que quitar el pan a la panadería, no para quedármelo yo, sino para que los demás no tengan, ¿no? Es decir, que si no nos parecía suficientemente criminal llevarte el petróleo de Venezuela, para quedártelo tú, aún se puede ser mucho más criminal, que es joderlo para que no se lo lleven otros. Esa es la explicación. Arturo. Sí, la verdad es que me has contestado ahora una pregunta que iba a hacer, pero voy a razonarlo. Mira, a mí lo del Trump no me ha extrañado absolutamente nada. O sea, yo, no porque sea el Trump, sino porque es un americano, hijo de inmigrantes, que se fueron allí a buscarse la vida. Y entonces, todos recordamos, o sea, todos hemos visto las películas del oeste americano, ¿no? Pero no es ya del oeste de hace 150 años, sino de hace 100 años o 50 años, el sheriff este matón, chulo, racista, de todo, machista, o sea, tiene todo lo malo. ¿Y qué hace? O sea, pues poder a los vecinos, poder quedarse con esto, quedarse con lo otro y hacer lo que sale de las narices, ¿no? Eso es un sheriff. O sea, ¿qué ha pasado? Que un sheriff de esos ha llegado a presidente de Estados Unidos y hace lo que le sale y lo que le da la gana. Y como durante toda la vida los europeos, que son los únicos que podían haberle parado los pies, no han hecho absolutamente nada, ¿por qué pasa? Porque tenemos a un matón de jefe del mundo. Sencillamente. Y hace lo que le da la gana y va a seguir haciéndolo. Es verdad que yo creía, como dices tú, que los de izquierdas pensamos que lo hace, siempre pensamos que el motivo menor era el político, que siempre era el motivo económico. Pero claro, ahora ya me has puesto en duda, ya, o sea, sigo pensando más lo de antes, o sea, lo hacen por joder. O sea, los americanos, este es el chulo de todas las películas de americanos. Sí, léete el libro de La Resistencia, es un libro muy cortito, La Resistencia, de Pravda, el indio, que es de la Tricontinental, y de Trotsky. Y te cuentan cómo en todos los sitios se han tenido que ir derrotados. Bueno, que no hace falta que me lo cuenten porque lo sabemos todos. Se fueron de Afganistán derrotados, se fueron de Irak derrotados y Libia también han dejado una mierda. Entonces, ¿por qué entraron ahí? ¿Qué han sacado de Kosovo?
¿Qué han sacado? ¿Qué han sacado bombardeando Yugoslavia? No, pero ¿qué han sacado de Afganistán? No han sacado, nunca sacan nada. ¿Qué es lo que sacan? Te voy a decir lo que sacan. Decirle a Milosevic, no me da la gana, tú no sé qué, ahora te quito, te derroco. ¿Entiendes? Decirle a Saddam, te tiro. Decirle a Assad, te tiro. Te digo a Gaddafi, te mato. ¿Entiendes? Es decir, que nadie le sople. Ese es el objetivo. Porque no estoy dando ninguna novedad. Si en este momento os digo que no se han llevado el petróleo de Irak, es evidente que todos sabemos que no se han llevado el petróleo de Irak. ¿Qué recursos naturales, bueno, aparte de los que no había, se han llevado a Afganistán? Bueno, en teoría podrían haber hecho, si iba a hacer ahí un oleoducto, un gasoducto, no sé qué. No han hecho nada, no han resuelto nada y mira quién está allí ahora, ¿no? O sea, no han podido, era simplemente la chulería de que como tiraban 2 torres, pues ahora me tengo que arrasar eso. Y perdón, y con las tierras raras esas y los metales esos raros, ¿por eso también tienen o eso también es por...? El otro día, la última charla que estuve, aprendí yo más de lo que dije porque había una especialista en recursos naturales que me contaba que en la mayoría de los sitios no hay tierras raras y que todo un bulbo, concretamente los de Ucrania se lo han inventado de las tierras raras porque nadie tiene ni puta idea de que tierras raras ahí se acaban de inventar, aparte de que luego vamos a ver ahora las tierras raras en qué bandos tocan, a ver si ahora resulta que son rusas, claro, ¿no? Es decir, que las tierras raras también es otro mito, ¿no? del que se está hablando. Es decir, lo que sí que está claro, léete el libro, es como todo es lo que él llama el padrino. Es decir, es el good father, ¿sabes? Es el tipo que no permite que nadie le rechiste. Ese es el objetivo, que nadie le rechiste, ¿no? En el caso de Cuba, que además no sea ejemplo, ¿verdad? Es decir, si ahora me dice, ¿para qué quiere Cuba? ¿Para qué quiere Libia? ¿Para qué quiere, qué ha sacado de todo? Si no saca nada. Voy a tener que disentir contigo, ¿eh? Voy a tener que disentir ahora un poco con él. Bueno, María tenía la palabra. Pues lo mismo te digo. Es decir, ¿qué vas a decir? Pues no, pues si tienes, pues decir, vamos, para desestabilizar un país ocupado no hace falta mucho. O sea, con 4 menaos, si encima son islamistas, que esto ya se van al paraíso, imagínate. Entonces lo tiene muy jodido. Es decir, ¿por qué han necesitado una paz en Colombia? Porque en medio Colombia no lo podían explotar, ¿no? Por 4 guerrillas, porque la FARC era poderosa, pero el ELN no era gran cosa, y sigue el ELN. Y el ELN te pegaba un bombazo en un oleoducto y ya te había jodido el business, ¿no? Quiere decir, y simplemente con 4 guerrilleros puedes joder en la capacidad de extraer recursos naturales de Colombia, con 4 guerrilleros, ¿no? O sea, ahora imagínate, en Gaza lo mismo. Es decir, yo creo que en este momento controlar Gaza para hacer el resort famoso que quiere hacer, yo no lo veo. No lo veo. Bueno, pues lo que pasa, claro, aquí como existe otro elemento que es el sionismo y el expansionismo de Israel, eso ya distorsiona todo, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, supongo que a lo mejor lo que ahí hacen es que la cosa es que esté tan mal, que les compensa hasta a los pueblos palestinos que los lleven a Somalilandia, que es donde los quieren llevar ahora, al país este que se han inventado de Somalia, ¿no? Que yo la verdad que si fuera palestino hasta me iba. Claro, también hay que entender esas cosas. Claro. Sí, María. Yo discrepo un poco porque realmente los presidentes de los Estados Unidos, su política han sido todas en la línea, solo que Trump pues no lo dice, lo cuenta antes, voy a hacer esto, sin disimulo y sin tal. Entonces, creo que por eso no resulta más chocante, pero al final todo, la historia que tienen los gobiernos de Estados Unidos es la que es. O sea, no, y por tanto pues no sorprende, lo que pasa que pues eso, es como que es más impune, pero que siempre han sido impunes. Sí. Porque nunca han hecho siempre lo que han querido, como han querido, donde han querido. Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿qué piensas que va a pasar ahora con Cuba? Porque claro, con Groenlandia, aquí en Europa, la gente se removió, pero con Cuba no. Con Cuba no, Europa aquí y tal. Y luego, porque para mí una elementa que me perturba, que no soporto, Calas. Sí. Y el otro día la vi en una reunión con el de Marruecos, porque yo creo que nosotros, más pronto que tarde, vamos a tener algún problema con Marruecos. O sea, es decir, alimentado por Trump. Y pues eso, ¿cuál es el futuro que ves en esto ahora con Cuba? El papel de Europa, que será incógnita total, pero y también con Marruecos.
Bueno, Cuba es muy difícil saberlo. Y todo también depende de la capacidad de aguante de esa población. Yo creo que la carta que se está jugando en parte es la de Venezuela, es decir, la de que se viva tan mal, bajo el socialismo por todas estas sanciones y todo este bloqueo. Yo el otro día hablaba en la charla que prácticamente lo que está haciendo el petróleo era como el cierre de alimentos a Gaza, pues igual es el cierre del petróleo a Cuba. Es el mismo crimen que se estaba haciendo impidiendo que entraran los alimentos y pedir que entre el petróleo a Cuba. Solo que entonces el problema de Cuba es que es peor que Venezuela, porque os he dicho que Venezuela tiene recursos de tal manera de que tú puedes robarle mucho a los venezolanos que aún quedan migajas para ellos, ¿verdad? Es que hay todo el petróleo que quieras. Entonces, imagínate que ahora dices, me quedo con el petróleo y te dejo el 10% de los beneficios, ¿no? Pues el 10% de los beneficios a lo mejor sigue siendo mucho, ¿verdad? Claro, suponiendo que seas capaz de sacar el petróleo que estamos diciendo en 10 años, no sé qué. Pero el caso de Cuba es que yo no sé qué beneficios hay ahí para sacarle, porque el turismo tampoco da la cosa para tanto, porque el turismo en Miami, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé la capacidad de aguante y sobre todo la capacidad de solidaridad internacional. Es decir, yo creo que el mundo está en deuda con Cuba, todo el mundo sabe, ya de la vacuna hasta sus médicos en sitios remotos, como estoy recordando, por ejemplo, el terremoto de Pakistán, todo el mundo está, me refiero al tercer mundo, porque si estamos esperando el agradecimiento de Europa, bajo Dios, ¿no? Pero quiero decir, todos los países del tercer mundo, yo creo que sí que van a ser solidarios con ellos, que no sé en qué medida lo van a conseguir. Te recuerdo que el sistema de los buques fantasma es complicadito y no es tan fácil esto de controlarlo, ¿no? También te advierto que hay otra cosa que dijo Xi Jinping, que a mí me encantó, de Trump. Después de negociar los aranceles con Trump, dijo, me he dado cuenta de que para llegar a un acuerdo con Trump, lo importante no es darle la razón para que gane, sino que él pueda salir de la reunión diciendo que ha ganado, ¿no? Es un detalle muy importante. Sabiduría china. ¿Entiendes? Oriental. Claro, y efectivamente Trump es así. O sea, Trump lo importante es que salga diciendo que ha ganado, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si él puede decir que ha ganado en Cuba porque no sé qué, pues estará contento, ¿no? Igual que ahora está contento porque dice que gobierna en Venezuela, ¿no? O que dice que está contento porque ha puesto en vereda a los chinos con los aranceles. Tú miras, si mirásemos ahora la tabla esa que sacó de aranceles, ¿no? Y la comparamos con los aranceles que ahora están en realidad, vemos que no se parecen nada. Pero bueno, él puede decir que ha conseguido mucho dinero en los aranceles, que no sabemos cuánto de ese dinero lo estarán pagando los propios estadounidenses, porque las cosas les cuestan más caras. Entonces, es difícil saberlo de Cuba. Lo de Marruecos, hombre, yo creo que teniendo en cuenta la línea de nuestros gobiernos que lo aguantan todo, no tenemos. Hombre, yo sé, ya solo faltaría que invadieran Ceuta y Melilla, ¿no? Algunas veces he pensado teniendo en cuenta que hay no más que fachas y militares, pero bueno, si digo eso en público, igual les matan. Mercedes, y después tú. Y después me pide la palabra. Yo voy a hacer. A ver, Mercedes. Porque parte de lo que iba a decir lo ha dicho María. O sea, veo que desde que llegó Donald Trump parece que hay unos nuevos Estados Unidos y que se acaba el mundo. Cuando Estados Unidos no ha sido lo mismo. La única diferencia es que este señor es mucho más ordinario, es un narcisista y un gilipollas. Pero más allá de eso, Estados Unidos siempre ha sido el matón del salón del oeste. Con respecto a Cuba, lo que comentabas de los barcos fantasmas, de hecho, ayer leí que no saben ni siquiera quién es el autor o quién es el que ha promocionado ese barco, porque iba a entrar petróleo petróleo no, gasolina, en fin, lo que combustible a Cuba, lo que pasa, pero en cantidad. Los petroleros son gordos. Enorme, pero que no se sabía quién. Puede ser China, Rusia, quien fuese, pero que no estaba determinado quién. Bueno, es que es una de las características del buque fantasma que no se determine quién es. Que no ha conseguido saber de dónde viene. Por lo cual supongo que el combustible se lo irán dando. Si bien Europa no va a ser solidaria, otros sí lo van a ser. Y Europa, bueno, ya como, es que ya no sé para qué quiere entrar el patio trasero, sino para dar ejemplo, con Cuba solo quiere carmentar. Ya tú Cuba, claro. ¿Qué puedes sacar de Cuba cuando tiene ya otro patio trasero en Europa?
No, sobre todo porque Cuba, digamos que había que deshacerse de Cuba porque era un ejemplo. Claro, efectivamente. Pero desgraciadamente, en este momento, dada la situación humanitaria en la que se encuentra, ya ha conseguido que no sea un ejemplo. Claro, es evidente que tú ahora no le vas a decir a ningún argentino ni a un dominicano que el modelo de Cuba es válido, desgraciadamente, porque se han encargado ellos de que ya se proyecte como colapso. Entonces, ya no es peligro de ejemplo. Antes sí que lo era. Antes, claro, tú decías que entre Cuba, hace 20 años, tú decías entre Honduras y Cuba, pues evidentemente Cuba era un sitio mejor para vivir que Honduras. Ahora se han encargado de que se destroce tanto Cuba como para que el valor del ejemplo ya no sea tan importante, sobre todo para la comarca. Y en cuanto, bueno, quiero decir, por otro lado, la propia Europa y el mundo entero, quizás no el mundo occidental. Vamos a ver, a la gente no le llega ninguna información válida, ¿no? O sea, es una engañifa detrás de otra, la gente se sienta delante de la pantalla de la tele, de las distintas cadenas, lee los periódicos normales, la gente no sabe nada de lo que pasa en realidad. Entonces, con esos juicios, pues van protestando. El otro día hablaba yo con mi físico, hombre, es que fíjate que votamos, digo, ahora qué lástima. Digo, cuando era yo estudiante, no de la carrera, sino de bachiller, la casa de mi padre se ataba tenías la visión de una calle que la atravesaba y la que iba. Y ese tipo de giras se ponía la gente a hablar. Y yo, en verano, porque no estaba escuchando, bueno, quisiera o no quisiera, sentada estudiando. Y yo decía, madre mía, esto van a votar. Claro, es que ahí tenemos otro problema. O sea, a mí ya lo de votar o no votar, me es lo mismo, pero quiero decirte que dicen, madre mía, si hay que meter a la gente en un colegio, allí, y los domingos con el termómetro. La gente no tiene idea de nada, más que el Putin es muy malo, muy malo, muy malo, el chino es más malo que Putin, y entonces el Vergel, la maravilla, y en Estados Unidos es que llegó un señor que se llama Donald Trump. Todos deben ser unos santos, como Obama, que le dieron el premio Nobel con todo, y esta guerra más que organizar. O sea, quiero decir, en fin, yo que iba a probar, he dicho, María, pero ya me encargo, ya te digo. Bueno, yo quería decir... No, un poquitín solo. No, en parte estoy de acuerdo contigo, mira. Ahora ya déjame que termine yo, no me jodas. Yo te dejo hueco, si tenemos toda la noche hasta las 12. Que me echa el viaje, por lo menos déjame. No, estoy en parte, bueno, evidentemente estoy de acuerdo contigo, pero hay una cuestión en la que disiento, es sobre la cuestión de la apropiación del petróleo, ¿no? Si realmente los americanos, el imperio, en este caso son los norteamericanos, pero que la función del imperio históricamente, ¿no? No la ha hecho solamente los norteamericanos, lo han hecho los británicos, lo han hecho los franceses en su momento. Entonces, hay momentos y casos en los que son para dar ejemplo político, ¿vale? Y de otros de los que se extrae realmente, se trae riqueza y se trae dinero. Un caso paradigmático que poca gente llega a conocer es el caso de la isla de Haití. Es la primera revolución que hay en América y es una de las primeras revoluciones que se producen fuera del ámbito del mundo del capitalismo, del mundo europeo. Hasta ese momento todas las revoluciones eran burguesas. Era la llegada de la nueva clase burguesa. Y en Haití, un puñado de negros, bueno, un puñado no, porque estaba llena hasta infectar. Haití era una colonia francesa que se dedicaba única y exclusivamente a la producción de lo que más valía en aquellos momentos, que era azúcar. Y eran plantaciones y plantaciones cultivadas por esclavos negros. ¿Qué valor tenía Haití, la Martinica y otra isla más, que ya no me acuerdo ahora mismo su nombre, en el Caribe, que cuando Francia pierde la guerra de los 7 años frente a Inglaterra, prefiere entregar todo el territorio continental que tiene Francia en Canadá y que baja por los grandes lagos prácticamente hasta la Luisiana, antes que Haití y la Martinica y otro par de islas. ¿Por qué? Porque el beneficio asombroso que sacaba de ahí era muchísimo más rentable que el que sacaba vendiendo pieles de esos territorios inmensos del Canadá. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hizo Francia?
¿Y qué hizo Inglaterra? Asfixiar a Haití, condenar a la absoluta miseria a esos negros. Intentaron hasta el propio Napoleón, a David de las libertades en Europa para alguna gente, envió una flota y un ejército para acabar con esa rebelión y devolver ese valioso territorio a la colonia, o sea, perdón, a la metrópoli, a Francia. No lo consiguió. ¿Y qué hicieron? Asfixiarlo. Al día de hoy, Haití es la miseria absoluta, porque lleva 200 años de bloqueo. Ese es un ejemplo. Ese es el ejemplo político. Nos habéis quitado, nos habéis matado, nos habéis expulsado, pero vosotros os vais a morir de asco. Es el caso de Cuba. Pero, sin embargo, cuando estamos en el caso de Irak o de Libia, por poner un ejemplo, Kosovo es otra cosa, pero ahí sí se saca el dinero, se sacan las riquezas y se siguen sacando, no directamente, no es no es Estados Unidos con su fisonomía la que saca el dinero. Son 10 o 12 grandes empresas petrolíferas las que están operando en Irak, las que están operando en Libia. Y esas son empresas transnacionales. ¿Eso qué significa? Que ese capital, aunque se llamen Exxon o se llamen como sea, son capitales transnacionales que pertenecen a ¿qué sitios? Pues pertenecen al mundo de las metrópolis, a las grandes capitales de Inglaterra, de Francia, también puede ser que de España, de Italia, por supuesto, de Estados Unidos. Y esas 8 o 10 empresas son las que están sacando ahora mismo el petróleo. Por lo tanto, ahí sí que disiento contigo. Es decir, esa gente saca el petróleo. Han destruido. ¿Por qué han destruido? Lo destruyen todo, lo hacen todo bicarbonato, porque lo importante es que esos países, esos territorios que se han desgajado o han intentado desgajarse del mundo colonial y constituirse como naciones independientes, lo importante es que no lo consigan nunca. Lo mismo que Haití no lo ha podido conseguir, es importante que esos países no lo consigan. Y te machaco y te hago bicarbonato todos los esfuerzos que tú hagas. Claro. Y si además me llevo el petróleo, pues miel sobre hojuelas. Pero esto es muy claro y por eso Inglaterra y Francia están en el centro de la cartografía que conocemos y la que estamos habituados a ver y a mirar. Porque todas las líneas comerciales del mundo entero desde hace 500 años vienen a morir al centro de Europa. Todas. Por eso ese mapa se construye de una manera económica y política concreta. Porque el burgués, el capitalista, el banquero británico tiene que ver a Inglaterra en el centro del mapa. ¿Por qué? Porque todas las líneas comerciales pasan por Europa. Y eso sigue pasando hoy día. Las compañías británicas, italianas, como ya he dicho antes, etcétera, etcétera, sacan el petróleo de ahí. Aunque Estados Unidos parezca que no ha hecho nada, parezca el Estado norteamericano que es lo que ha hecho, machacar el Estado y dejarle el terreno limpio, libre a esta gente que viene después con el poder económico. Y con la extracción. Estos son los que se dedican a la extracción. Eso es una extracción, no llevarse a Maduro. esa es la extracción. Y en eso es en lo que disiento contigo. Y de paso, aunque tú quieras mantener la polémica un poco, no me importaría, pero sí quería preguntarte una cosa. Ya eso sí es pregunta. Tú estuviste en Venezuela tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, y viendo estadísticas un poco de la historia reciente de Venezuela, sí está claro que hay una serie de cosas, ¿no?, que el gobierno bolivariano hizo, consiguió. Por ejemplo, reducir los índices de pobreza desde el 50 y tantos, 40 y tantos por ciento hasta el 20 y poco por ciento. Es decir, eso no es una tontería. Y eso se consiguió fundamentalmente, si no estoy mal informado, gracias a la redistribución de la poca renta que podíamos tener de las ventas del petróleo, ¿no? ¿Tú cómo vivías eso? ¿Tú llegaste a percibir eso con la gente? ¿Veías cómo la gente mejoró? Si estuviste suficiente tiempo para ver eso. ¿Y qué opinión tenía esa gente, ¿no?, que recibió ese, digamos, beneficio social del petróleo con respecto al chavismo o luego a Maduro? Bueno, pues un poco sí. Yo he vivido varios momentos históricos de Venezuela. Vi la euforia política de los primeros años del chavismo antes de que hubiera beneficios, pero sí la promesa de un nuevo modelo político y una revolución bolivariana, que sería el año siguiente del golpe de Estado, ¿no? Y aún no había beneficios. Luego, cuando yo estaba viviendo allí en Telesur,
sí que era el momento de las vacas gordas, es decir, el petróleo estaba caro. Lo que había negociado Chávez era mayor porcentaje de regalías, es decir, por regalías entendemos el porcentaje del beneficio de una extracción que se queda en el país. Es decir, si tú tienes petróleo, ¿no? Tú no eres capaz de sacarlo, porque aunque ellos tengan una empresa llamada PDVSA, no es verdad que si ellos sepan que no son capaces de sacar el petróleo. Entonces tú ahora sacas al mercado y le dices, todas las empresas que quieran sacar petróleo aquí, que vengan. Según la ley que he hecho, os vais a quedar, estoy inventándome, el 60% y el 40% se queda aquí, ¿no? Entonces, si eso antes con Carlos Andrés Pérez, con los otros era del 15%, él consigue que sea del 40%, ¿no? Y con el 40% que se queda allí, seguía siendo rentable para las empresas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si encima eso pillas un momento de petróleo caro, $120 el barril, ¿no? Pues entonces allí entra dinero un montón. También hay errores, eso lo hablaremos luego, ¿no? Es decir, con ese dinero, pues evidentemente hay un desarrollo tremendo, hay un montón de planes. Estoy acordándome del plan vivienda, bueno, el de la sanidad, que se desarrollan un montón de hospitales, de transporte, de infraestructuras. Uno ve con sus ojos cómo mejora Caracas, el metro, la seguridad, el ejército, todo va mejorando. Hay planes de todo tipo, ¿no? Hay un programa de dentistas gratis para todos, otro de actuar contra la indigencia en la calle, ¿no? Todos tienen nombres muy románticos, ¿no? Todos, el de dentista se llama el plan Sonrisa, la misión Sonrisa, el de los indigentes se llamaba el nombre de la mujer negra que cuidaba a Bolívar, no recuerdo cómo se llama, y que era la que le cuidaba, la señora que le cuidaba. Entonces tiene el nombre. La enfermedad ya final que tuvo Bolívar. Claro. Pues entonces le pone al es decir, todo eso. Y la gente que lo que me estás preguntando, tú notas el desarrollo tremendo, ¿no? Cómo funciona. Hasta el punto de que hay mucho dinero, mucho dinero. Yo sí que también tengo cosas que criticar. Yo creo que nunca Venezuela fue una sociedad laboriosa, ¿no? Nunca lograron desconectarse de la dependencia del petróleo como para tener muchos recursos naturales. Pues a lo mejor pues, la leche que bebéis la podíais tener vosotros y no comprársela a Colombia. Y la carne, pues a lo mejor no hace falta comprarse a la gente ni podíais tener también carne, ¿no? Pero un poco el síndrome del niño rico, ¿no? El niño rico, cuando pierde el autobús, va a un taxi y si tiene que comprar una camisa, pues no se va al mercadillo como los pobres, sino que se va con ellos. Entonces, claro, el niño rico crea un determinado modelo de comportamiento.